propósito del libro escrito por Juan Marcos, más conocido como Marcos, es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Semana 1, semana 2, ¿qué podemos esperar al conocer a Jesús? Semana 3, nuestra respuesta a la semilla, a la palabra, utilizamos la parábola del sembrador. Semana 4, me salté la semana, perdón. Semana 3, ¿qué podemos esperar de conocer a Jesús? Semana 4, nuestra respuesta a la semilla. Semana 5, la semana pasada hablamos acerca de Jesús y el poder para vencer los demonios. Hablamos de demonios la semana pasada, estuvo buenísimo. Al final alguien me dijo: uy, pastor, ¿sabe que yo nunca había visto así? Yo había asustado por los demonios. Y no asuste por los demonios, asuste por los vivos, que los vivos son los que lo cogen a uno y lo friegan. Pero bueno, hoy es el capítulo 6, Marcos parte 6. En el capítulo 6 de Marcos, del verso 1 al 6, Jesús regresa a Nazaret con los discípulos, empieza a predicar y la gente lo pone en duda. No, ese es Jesús, el hijo del carpintero. Ese no es el hijo de María, el hijo de José, el hermano de yo no sé quién. Y dice la palabra allí que no hizo muchos milagros en Jerusalén, en Nazaret, en su ciudad, por causa de que no tenían fe. Del verso 7 al 11, Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 y dice que les da el poder de sacar demonios y sanar a la gente. Y en el verso 13, dice la Biblia allí que ellos echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Los discípulos, poder que está también en usted y en mí. Luego, del verso 14 al 29 es la narración de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue descabezado, decapitado por Herodes. Juan el Bautista estaba preso y porque Herodías, que era la mujer de Herodes, que era a la vez su cuñada, porque Felipe, el hermano de Herodes, se murió y Herodías se casó con Herodes. Entonces Juan el Bautista le hacía la guerra a Herodes y le decía que él no podía tener a ella por esposa. Sin embargo se casó, pero Herodes, dice la Biblia que él admiraba a Juan el Bautista porque era un hombre justo y santo. Entonces lo cogió y lo metió a la cárcel y su esposa le decía que lo matara, Herodías. Y Herodes dijo no, porque era un hombre santo y justo. Pero el día del cumpleaños de la hija de Herodías, la niña danza para Herodes y para su corte, para sus secuaces, digo yo. Y entonces bailó tan lindo que Herodes le dice: pide lo que quieras y yo te lo concederé. Y entonces Herodías, la mamá, le dice a la hija: dile a Herodes que la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista y le trajo la cabeza. Eso es del versículo 14 al 29. Del versículo 32 al 44 es la famosa multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Léalo en su Biblia. Y en el verso 46 empieza nuestra historia de hoy. ¿Están listos? Ok, le voy a pedir el favor si se pone de pie y juntos leemos la palabra de Dios para esta mañana. Y pídale al Espíritu Santo que le hable a su corazón. Yo pienso que hoy muchos de los que están aquí yo necesito escuchar esta palabra. Dice así la Biblia en el libro de Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante. Enseguida, después de los 5,000, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito con el cual es enviada, y te pido que así sea hoy, Señor, que los corazones de toda mi familia que está aquí se abran, que sus mentes dispongan para recibir la semilla que es tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Tremenda historia, ¿no?
Yo me monto en la película, yo me imagino los discípulos, de hecho en el mar de Galilea, si usted lee la historia, yo no estaba allá, Pastor Ben, que vino un ratito ahorita a la alabanza, él estaba allá, y cuando estábamos preparando el sermón, porque acuérdese que el grupo inglés está en la misma serie que nosotros vamos una semana atrás que ellos, él predica allá en inglés y yo predico aquí en español, pero en el mar de Galilea está ubicado en cierta topografía, entre montañas, que hace que repentinamente surjan tormentas y surjan muchos vientos. Y eso es lo que pasa aquí. Jesús manda a los discípulos, él se queda orando y de repente Jesús los ve y los ve a ellos agitados porque no podían remar, porque el viento les era contrario. Y el resto de la historia pues ya lo leímos. Pero el libro de Mateo resalta un detalle muy importante que Marcos no puso en esta historia. Dice así el libro de Mateo en el capítulo 14, verso 28. Cuando Jesús viene caminando, Pedro le pregunta a Jesús y respondiendo Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús viene caminando, ahí Marcos no narra esta parte, Mateo sí la narra. ¿Por qué? Yo no sé, pregúntele a ellos, pero Marcos no la incluyó. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. El tema de hoy se llama ¿cómo sobrevivir a la tormenta o cómo enfrentar las tormentas de la vida? Ese fue el título que puse, ¿cierto? No, ¿cómo enfrentar las tormentas de la vida? Creo que sí, ese fue el título que puse. Las tormentas, la tormenta en este pasaje son las situaciones de repente que se nos presentan. Esas situaciones que de la nada surgen, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la deportación de un familiar, una crisis financiera, un divorcio, una infidelidad, un hijo enfermo, una pérdida de trabajo, todo está bien y de repente, ¡boom!, las cosas cambian. Las tormentas de la vida pueden surgir así, de la nada, y a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera, ninguno de nosotros está exento de que situaciones difíciles, abrumadoras, surjan de repente, surjan de la nada. Nosotros entendemos que cuando las situaciones surgen, como le pasó a estos discípulos, hay cómo nosotros vamos a reaccionar. Entonces mi primer punto hoy es que todos enfrentaremos tormentas en esta vida. No hay un día en el que usted dice, ay, ya todo se arregló, todo está, de pronto todo está bien, un día sales de la nada y ¡pum!, te chocan en la autopista. De repente un día, como estaba hablando ahorita con alguien, esta semana le dijeron, ¿sabes qué? No puedes venir más al trabajo por causa de su TPS, que está pasando con muchos en la comunidad venezolana. De repente un día te levantas y tienes un dolorcito y te vas al hospital, como nos sucedió a nosotros el pasado 4 de noviembre, y llegas con un dolorcito y sales con un tumor del tamaño de una pelota de tenis, con un cáncer, un diagnóstico que no esperabas. Todos estamos expuestos a situaciones, a tormentas, a cosas que surjan repentinamente. Nadie está libre de eso. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. De tal forma que si usted vive en la nebulosa, en la nube, en el iCloud, de que no, todo va a estar bien, bájese de la nube, ponga los pies en la tierra, porque a cualquiera nos puede suceder. Interesante que en el verso 48, los discípulos se estaban esforzando por ir contra el viento. Parece que en las situaciones difíciles la primera reacción de nosotros fuera eso, ¿no? La natural, las finanzas, ay, ¿qué voy a hacer por aquí? ¿Qué voy a hacer por allá? El trabajo, ay, voy a buscarme otro que yo no sé qué. Queremos poner nuestra fuerza para resolver situaciones que muchas veces no estamos listos para resolver. Y ellos eran expertos en el mar. Ellos, la mayoría, eran pescadores. O sea, ellos están ahí en su hábitat, en su medio donde se desenvolvieron, y sin embargo cuando se presenta la tormenta empezaron a gritar, ¡ay, ay!
Casi una palabra en español que, bueno, anyway. Pero les dio miedo, siendo que dominaban el mar. O sea que hay situaciones que tú puedes ser un experto en esa situación, pero te viene una crisis, una tormenta, un de repente, y puede que aún con todas tus habilidades no la puedas resolver. Y es la tendencia cuando viene algo difícil tratamos de resolverlo a nuestra manera. Ellos eran pescadores, pero sin embargo les dio miedo. Para mí eso simboliza la impotencia de ellos ante una tormenta, aún en su máxima capacidad de habilidades. Lo que te quiero decir es que aún en una tormenta, aún seas el más teso en ese tema, eso puede ser impotente para resolverlo. ¿Por qué? Porque las tormentas sobrenaturales tienen soluciones sobrenaturales. ¿Escucharon eso? O sea, si usted está en una... Mire, si usted en su corazón hay egoísmo. Ay, no, yo no soy egoísta. Todos somos egoístas. El pecado está ligado al corazón del ser humano. La tendencia de nosotros es ser egoístas, ser el primero, ser el mejor, ser el mayor, que me sirvan, que me ayuden, que me cuiden. Somos egoístas, hermano, eso es verdad. Ahora, lo mejor para el egoísmo, ¿sabe qué es? Dar. O sea, tienes un problema de egoísmo, quieres agarrar más, quieres ser libre del egoísmo, empieza a dar. Por ejemplo, usted es egoísta, quiere su tiempo, su espacio, su hobby, su deporte, su trabajo, todas esas cosas, y usted está aferrado a eso, cásese. Y verá cómo tiene que empezar a despegarse de todo eso. Porque si usted no pone su matrimonio en prioridad, todo lo que ponga por encima de su matrimonio va a atentar contra la funcionalidad de su matrimonio, porque es un diseño de Dios que lo más importante en la tierra, después de la relación con Dios, es el que está a tu lado, tu esposa o tu esposo. Entonces usted quiere dejar de ser egoísta, cásese para que vea, ya no es su fin de semana, ahora es nuestro. Ya no es tu dinero, ahora es nuestro dinero. Ya no es tu tiempo, ahora es nuestro tiempo. Entonces si usted sufre de tacañez, de ambición y es apretado para dar, ¿sabe cómo se le quita ese apriete? Gracias, suegra. Dando. Suelte para una silla, suelte para dos, suelte para tres. Ay, no, el pastor quiere poner sillas nuevas. Sí, quiero poner sillas nuevas. A ver si aprende a dar. O sea, todo tiene un propósito. No es solo las almas, las sillas, y no a ver si usted aprende a ser generoso. Porque el generoso será prosperado y bendecido. Sí, Señor. Ok, entonces, la reacción de los discípulos en su habilidad demuestra la impotencia. Aún en lo que tú eres el más teso, al lado de Dios, eso no sirve para nada. Ni en medio de la tormenta les sirvió ser los tesos. Entonces, primer punto, a cualquiera le puede pasar una tormenta. ¿Ok? Segundo punto, tengo una buena noticia, y este es el segundo punto. Jesús nunca está demasiado lejos. Hay gente que dice, ay, el Señor se olvidó de mí. No, el Señor no se olvida de nosotros, Él siempre está ahí. Dice el verso 48, lo leímos. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, eso es como entre 3 y 6 de la mañana, fue hacia ellos. Había luna, yo creo, porque cómo va a ver la barca en el mar de noche, tenía que estar bien iluminadito. Dice que al verlos fue hacia ellos. O sea, Jesús nunca está lejos de ellos. Y me gusta esto que Jesús no solo sé que... Mire, Jesús hubiera podido hacer como en la otra historia, cuando Él está en el barco se está hundiendo, los discípulos otra vez están llorando, y nos hundimos y despertan a Jesús, y Jesús dice, vientos, cálmense. Jesús hubiera podido hacer lo mismo en esta historia, pero no lo hace, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Él quería probar la fe de ellos, pero dice que los vio y luego dice, acercándose fue hacia ellos. Esto para mí también es simbólico. Cada vez que usted sienta que el barco se le va a hundir, Jesús te está mirando. Y no solo te está mirando, se te va a acercar. Va a estar ahí pendiente. A ver cuando grites como las gallinas de los discípulos. ¡Ay, nos hundimos! Tan machitos, ¿no? Nunca, jamás en una tormenta, en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, yo he estado solo.
Otra cosa es que a veces uno se sienta solo, pero Jesús siempre tiene los ojos puestos sobre nosotros. Él conoce tu dolor, tu llanto, tu tristeza, tu soledad, tu angustia, tu ansiedad, Violeta, tu temor, todo. Él está ahí. Nunca vamos a estar solos en una tormenta. Él siempre está ahí. Y que Jesús venga caminando sobre el agua muestra su poder sobrenatural. Lo cual me lleva a otro punto. Otra vez, Jesús pudiera haber calmado la tormenta, pero Jesús les quiere mostrar su poder sobrenatural al venir caminando sobre el agua. Yo no sé si usted alguna vez ha caminado sobre el agua, ¿no? Yo he tratado, pero no he podido. Es difícil. Pero póngase en la película, imagínense Jesús viene caminando, estos están gritando, gallinas, y Pedro con su audacia, me gusta la pregunta de Pedro, porque Pedro, todo gritando, y Pedro sale como que, muéntico. ¡Hey! ¿Sos vos, Jesús? Si sos vos, llamame. Bueno, estoy en Colombiche. Caleño, se me salió el caleño, Entonces Pedro con su audacia le dice, hey, si eres tú, dime que vaya y yo voy. Eso primero es audacia, porque los otros estaban orinados del susto. Pedro fue el único que dijo, momentico. O sea que Jesús nunca está lejos. Él viene hacia ellos, Jesús siempre va a venir hacia ti en la tormenta. Pero hay una respuesta que debe venir de ti. Y Señor, ¿tú estás ahí? Y aquí, para mí esta es parte, no la mejor, pero una de las mejores de esta historia. Pedro es el único hombre sobre la faz de la tierra que está escrito, atestiguado, documentado, que caminó sobre el agua, aparte de Jesús. ¿Y sabe por qué Pedro caminó sobre el agua? Porque aun cuando el barco se estaba hundiendo, cuando Jesús lo llamó, él puso el pie. Casi me caigo. Jesús puso el pie, Pedro sacó el pie. Dice que Pedro sacó el pie y salió caminando. De los 12, Pedro fue el único que tuvo fe para decir, sí, listo papá. Y fue caminando. Y quedó escrito que Pedro caminó sobre el agua. ¿Hasta qué? Bueno, ese es el tercer punto. Que nosotros, cuando Jesús nos llama, debemos acercarnos a Él. Jesús lo llamó, Pedro, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Salió. O sea, Jesús nos ve, Jesús se acerca y nosotros debemos ir hacia Jesús. O sea, de nada le sirve a Pedro haber dicho, ay, sí, tú eres Jesús, nos vienes a ayudar, ¿no? Jesús había podido traer un barco más grande, o el rescue, un guardacostas para rescatar a sus amigos que se iban a hundir. Pero Jesús quiso mostrar su sobrenaturalidad, su poder sobrenatural. Número 1, caminando sobre el agua. Y número 2, dice que Pedro va caminando y Pedro comete un error. ¿Qué hizo Pedro? Se fijó en los vientos. Y dice, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús. Lo cual me lleva a otro punto. Cuando el barco se le esté hundiendo, Jesús, venga usted. Jesús le dijo, ven, te voy a ayudar. Ven, aquí estoy para ti. Usted ponga sus ojos en Jesús. El otro día estaba hablando con una señora que su esposo le fue infiel. Y resulta que yo le dije, mira, tienes que confiar que Dios va a hacer un milagro en tu corazón. Pon tus ojos en Jesús, fija tu mirada en Jesús, no mires para los lados, solamente fija. Su tormenta era infidelidad, a punto del divorcio. Fija en Jesús, busca al Señor, busca dirección, ora, lee, busca un proceso de sanidad, estamos para ayudarte para hacerlo, pero enfócate en Jesús, pon los ojos en el Señor. Igual que Pedro, que iba caminando y cuando vio los vientos se empezó a hundir. Porque se fijó en la tormenta, no se fijó en el que puede controlar la tormenta, en el que acaba de caminar en el agua, en el único que tenía la solución. Se fijó fue en el viento y el viento lo hizo dudar. Interesante que el verso 48 dice que Jesús quiso pasar de largo. O sea, Jesús los ve, va hacia ellos y dice el verso 48 que quiere pasar de largo. ¿Sabe para qué? Para que lo llamaran.
para ver si ellos tomaban el paso. O sea que no solo confíes en que Jesús está al lado tuyo, sino que tienes que acercarte a Él, tienes que llamarlo. Hay gente que quiere... vuelvo al caso de la señora. Entonces la señora, pon tus ojos en Jesús, su tormenta es su matrimonio, pon tus ojos en Jesús. Y en el caminar, poniendo los ojos en Jesús, empiezan vientos de los lados, de las amiguitas de las redes. Déjalo, ese no sirve para nada. Búscate otro, hazle lo mismo que Él te hizo a ti. Entonces ella, en vez de fijar los ojos en Jesús, empezó a fijarse en otros vientos. Y tiene un arroz con mango en la cabeza que ahora no sabe qué hacer. Y así somos. Tenemos un problema financiero, pon los ojos en Jesús. Claro, busca trabajo, busca soluciones. Pero primero pon los ojos en Jesús. Cuando pones los ojos en Jesús, Él te va a guiar a la solución. Él va a hacer que camines sobre la tormenta. Y en el momento que empieces a dudar, no solo simboliza que Pedro dudó. No solo eso, sino simboliza también la incapacidad de Pedro por sí mismo de resolver el problema. Ok, voy a lanzar esta declaración. Hay un milagro en tu vida que no ha ocurrido porque no te quieres bajar de la barca. Hay un milagro en tu vida que no ha ocurrido porque no quieres salir de tu zona de confort. Hay un milagro en tu vida que no ha ocurrido porque no te quieres acercar a Jesús. Porque prefieres tu razonamiento, tu entendimiento, tus capacidades. Estás a esto de un milagro. Solamente si tu tormenta es falta de trabajo, pon los ojos en Jesús. Ora. Señor, muéstrame el camino. Señor, yo sé que esto es difícil, no tener trabajo es difícil, pero yo confío en ti. Tú me vas a abrir la puerta, tú me vas a guiar, tú me vas a dirigir, tú me vas a mostrar, tú me vas a traer una persona, algo va a pasar. Pero tienes que dar el paso. O sea, Pedro no solo dio el paso, sino que luego, como todos, dudamos. Cuarto punto. Debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, ya lo dije. El hecho de que Pedro caminara fuera de la barca significa su fe. Verso 30. Pero viendo la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, salva. ¿Sabe qué? La caminada de Pedro hacia Jesús para mí es símbolo de la fe, que la fe es un viaje, la fe es un caminar. Y en la fe todos flaqueamos. Hay días que uno se levanta al lado izquierdo, ¿sí o no? No es está con la fe así en fuego, en candela, pero hay días que uno se liquea, ¿sí o no? Yo esta semana tuve un día así como de liqueo, esos que... Pero Pedro no solo simboliza la fe, luego la duda, sino que en el momento que su fe flaqueó, en el momento que se fue a hundir, viene Jesús, le tiende la mano y lo levanta. Yo pienso que ahí está la enseñanza de él. Todos vamos a tener tormentas, todos vamos a enfrentar dificultades, pero depende de ti, porque Jesús siempre está cerca. Él va pasando, como hizo con ellos, a ver si, como haciéndose que se iba, y Pedro lo llamó. Tú tienes que llamar a Jesús. Y cuando Jesús te diga, haz esto, hazlo. Obedece, da el paso. Estás a un paso de tu milagro. A un paso. ¿Usted sabe por qué el mar se abrió? Cuando Moisés viene libertando al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que primero se abrió el mar y luego Moisés pasó? ¿O primero Moisés puso el pie? Lea la Biblia. Moisés puso el pie y el agua se abrió. Pero algunos de nosotros estamos esperando que el agua se abra para ver si caminamos. O sea, póngale patas a su fe. Patitas, ¿para qué te quiero? Si crees tanto, hazlo, camina. La fe sin obras es fe muerta, dice el apóstol Santiago. Y no está hablando de salvación. Quiere decir que si tú crees en algo, pero no haces, es muerto. No estás creyendo en nada. Tú solo vas a hacer en tu vida lo que creas, ni siquiera lo que piensas.
De modo que si quieres hacer algo sobrenatural, cree en tu corazón en lo sobrenatural. Si quieres salir de esa tormenta, cree en tu corazón que vas a salir de ella y pide al Señor que te dé la solución y cree en la solución y clama por ella, porque uno solo termina haciendo lo que cree, ni siquiera lo que piensa. Te lo compruebo. Hay algunos, no sé aquí, allá, que piensan que fumar es malo, pero siguen fumando. Si ve que nosotros no siempre hacemos lo que pensamos, hacemos lo que creemos. Ay, porque creo que es que me da placer y me siento bien. Aunque me pique un pulmón, pero... Y mi último punto, y aquí termino, es que Jesús no va a dejar que te ahogues. No sé cuál es tu problema. No sé si es financiero. No sé si es de trabajo. No sé si es en tu matrimonio. No sé si es en salud. No sé si es legal o inmigratorio. No sé si es laboral. No sé si es de tu propio negocio. No sé si es de tu mente. No tienes salud mental. Paz mental. ¿Cómo que salud mental? Sí, nosotros podemos tener una higiene mental. Se los enseñé hace unas semanas. Renovar nuestra mente la semana pasada. Pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honorable, todo lo de buen nombre, todo lo digno, en eso pensar. O sea, nosotros podemos remover de nuestro sistema psíquico los pensamientos tóxicos, negativos, que nos llevan a no cumplir resultados, a no alcanzar propósitos de Dios. Entonces no sé cuál es tu situación, pero en esas que narré, las repito, ¿están listos? Finanzas, temor, preocupación, angustia, tristeza, salud, un familiar muerto, un familiar enfermo, una familia en tu país y tú no puedes ir, un problema inmigratorio, un problema legal, te metieron una demanda, un problema en tu trabajo, un problema en tu negocio. Creo que nos cubrimos, ahí todos estamos, ahí todos estamos. No hay ninguno que se pueda parar aquí y decir, no, la vida es una rosa, a mí no me pasa nada. Venga, oramos por mentiroso, papá, porque eso no es así. Saquemos el demonio de mentira de ahí. El Salmo 107 hace una declaración refiriéndose a las tormentas y dice así: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. ¿Escucharon? Entonces en su angustia, en su tormenta, en su problema, en su de repente, en su situación que no saben cómo resolver, en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Verso 29 del Salmo 107. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Mi pregunta es, ¿cuál es tu situación? ¿Estás listo para creerle al Señor? ¿Estás listo para clamar como dice el Salmo 107 y dejar que Él tome control y Él calme la tormenta? ¿Tu fe te alcanza para meter el pie al agua, a ver si el río se abre, el mar se abre? Pastor, pero es que usted es pastor y a usted no le pasa nada. A usted no le pasa nada. Aquí hay 2 testigos. 3, 4. Cuando mi esposo y yo vinimos de Miami aquí a Dallas, llegamos a la casa de mi cuñada y su esposo que están aquí. Si digo una mentira, alzan la mano. No teníamos nada. Llegamos con 6 maletas de ñoque barato de allá de Miami, el dolarazo. De esas tulas de 50 libras. ¿Sí? Y la guitarra de mi hija Camila, que me costó 150 y yo traía $500. Me quedaron 350 con 6 maletas, $350 y una guitarra. Llegamos a la casa de ellos. Sin trabajo, sin carro, sin iglesia, con la ropa, una guitarra, una niña sacada del colegio a mitad de año, en grado 11, dejando a nuestros otros 2 hijos allá atrás en Miami, en medio de una crisis financiera, sin papeles, todavía no nos habían aprobado la residencia.
Y pasó un año y ahí nos acogieron con tanto amor, con tanta hospitalidad. O sea, fue una bendición que ellos nos acogieron. Por eso estamos aquí. Pero cuando se cumplió un año, yo oí una vocecita que me dijo, ya es tiempo. Y yo sí, no porque nosotros fuimos en marzo y hemos llegado en diciembre, 1 año y 3 meses. Y fue en enero que aplicamos al apartamento y nos lo dieron el 31 de marzo. La fe no olvida, parce. Y yo le digo a mi mujer, amor, yo creo que es tiempo que nos vayamos ya de aquí. Y no porque nos hicieran sentir mal, y no, porque ya era tiempo, ya. Yo sentía que era tiempo. Pero no tenía trabajo, no tenía nada. Unos meses antes usábamos el carro de ellos y entonces digo, no, amor, necesitamos un carro porque ellos viajaban mucho y nos dejaban el carro. Pero el bendito carro se tragaba en ir a Saxi. ¿Cómo se llama? A Saxi. Ir y volver el domingo, ir a la casa, seríamos devolver, se gastaba $30 de gasolina. Una armada de esas Nissan que no, hay que amarrarla para echarle gasolina porque corcovean. Se chupa y eran $30 que hacía el domingo entre gasolina y toles. Y sin trabajo, sin iglesia. Y una mujer diciéndome, amor, ¿tú crees que va a pasar algo? Y yo, sí, mi vida, ten fe. Y yo por dentro, Señor, yo tengo fe, pero no veo nada. Difícil, uno como proveedor, como pastor, viviendo una situación, una tormenta, hermano. Llorábamos ella y yo en la cama. ¿A qué nos trajiste a Dallas, señora? Pero aquí estamos. No nos vamos a alejar de ti. No nos vamos a alejar. Aquí estamos. Y un día me levanto escocotado. Y digo, amor, me voy a ir a comprar un carro. Y dice, pero no tienes plata. No sé, pero yo me voy a ir a comprar un carro. Y Francis me conectó con un dealer de los que compran carros en la subasta. Y llamo al man. Y digo, hey. Y dice, sí, pastor, venga para acá, que aquí le tengo un carro buenísimo. Y yo, sí, pero yo sé, me va a agarrar y no tengo para el down. No importa, dice, hey, además no tengo papeles, tengo la licencia vencida. No importa, pastor, venga. Y yo me fui sin dinero, sin licencia y sin carro. Y salí con carro y manejando. Y un carro, una nota. Al otro día me paró la policía. ¿Sí o no? Al otro día me para aquí en el Target de Highland Village. Me para la policía y yo, pero señor, yo con la licencia vencida. La de Florida, porque un día tuve licencia. No es que yo me crucé el río, no, yo sí llegué con papeles y yo tuve licencia. Ese es otro rollo inmigratorio que un día les cuento. Pues el punto es que yo tenía fe, pero yo no sabía cómo iba a pasar. Yo solo sé, me fui al dealer, metí el pie y salí con carro. Ay, pastor, es que usted es pastor. No, me temblaban. Llorábamos por la noche. Duro, hermanos, duro. Y en enero del 2019, amor, vamos a buscar apartamento. Y yo, ¿cómo? Vamos a buscar apartamento. Y nos fuimos con Camila y dábamos la vuelta por Grapevine y mirábamos entramos al apartamento y la señora escoge, ¿no? Ay, sí, amor, porque aquí pongo allí. Y yo, ¿y cuánto vale? Y luego íbamos y mirábamos otro, ¿y cuánto vale? Y ella, no, porque aquí puedo poner. Y yo, señor, ¿y por qué voy a pagar esto? Y escogió uno espectacular. Y como por 3 días yo me iba, ya me empezaban a saber cositas que hacer, consejería con una iglesia, etcétera, etcétera, y cositas de amar y cuidar y todo. Y entonces yo como por 3 días, yo antes de ir a la casa, yo me metía al barrio, a Camden, y le daba la vuelta a todo el barrio y por todas las calles. Señor, en el nombre de Jesús, si es aquí, muéstrame, Señor. Yo necesito un apartamento, una casa para mi esposa y mi hija. Y yo como loco, y me llegaba a la casa. Y me acuerdo que el 17 de enero de ese año 2019, nos fuimos a Camden. Le dije a Vivi, vamos a aplicar. No teníamos crédito, no teníamos licencia, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Con Camila nos sentamos y le digo a la señora, no, sí, queremos aplicar. ¿Y cómo hacemos? No, siéntese en ese computador y aplique. Y entonces vi y yo nos sentamos con Camila. Nombre Camila, nombre Francisco, nombre Viviana, Social Security, porque tenemos, ¿no? Todo el mundo, ran, pum, 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 pum. Send, submit. Y una pueblita haciendo así. Valía $1,780 el apartamento de 3 cuartos. ¡Approve! ¡Approve! Nos aprobaron. Los 3 ahí nos pusimos a llorar. Sin dinero, sin trabajo, sin papeles. Nos aprobaron porque creímos y dimos el paso. Eso es todo.
Y más aún, le digo, oiga, ¿y cómo hago para la electricidad, para el agua, para el gas, para el internet? No, usted lo puede pedir online. Entro online y me fueron dando electricidad, agua, internet, ¿qué más era? Gas, no me acuerdo más. Todos sin depósito. No me tocó poner depósito. Nada. ¿Por qué les digo eso? Porque hay momentos que tú estás tan desesperado que la única opción es meter el pie al agua. Jesús te llama, Él te va a rescatar, Él no te va a dejar hundir. Pero tienes que creer, hermano, tienes que meter la pata, tienes que creer, porque el milagro no depende de Él, depende de ti. Él siempre hace milagros, pero estás a un paso de tu milagro, a uno solo. Porque cuando parece que nada es posible, ahí es que Él trabaja. Cuando parecía que no podíamos rentar, no podíamos tener nada, ahí Él proveyó. Cuando parecía, y ahora yo me doy cuenta por qué. Mire alrededor. Mire alrededor. Éramos 7 cuando empezamos esta iglesia. Hoy faltaron muchos, pero esos siempre hay. Póngase de pie, Dani. Yo quiero orar.